programa nos acompaña el abogado Daniel Toman. Él es experto en inmigración y ha ofrecido asistencia legal a los niños no acompañados en un refugio en Artesanía en Nuevo México. Abogado, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Yo comenzaría preguntándole, ¿qué pasa con los niños que no tienen acompañamiento? Es decir, ¿y quién decide dárselos? ¿Quién coloca este acompañamiento? Buena tarde, bienvenido. Muchísimas gracias. Para comenzar, bueno, el sitio se llama Artesia, New México, y es un centro donde tienen familias, tienen madres con niños. Así que nomás vale aclarar que los niños desacompañados van por otro rumbo. Por donde van ellos es por la oficina de recolocación de refugiados. Y prácticamente se toma más en cuenta el bienestar de los niños, tienen procesos un poco más favorables. Cuando vienen desacompañados hay varios tipos de ingresos que suceden, hay varias situaciones. Hay casos en los cuales sí tienen familia en el país, hay casos en que no, y hay casos en que vienen huyendo de situaciones muy distintas que en otras, y bueno, varía un poco, pero por lo general se trata lo antes posible de reunificarlos con alguna familia dentro de los Estados Unidos y se toman algunos pasos para tratar de asegurar que la transición al proceso de deportación y a través de las cortes pase adelante sin problemas, lo cual no significa que no los hagan. En particular, este ingreso aumentado, esta cantidad mayor de niños que venían llegando, comenzó a tomar forma al inicio del verano. Había muchos problemas cuando estaban haciendo, por ejemplo, salía un niño en un estado, lo mandaban a vivir con la familia en otro estado, y la corte que le daban era en el lugar donde había estado detenido, pero el niño no tenía tiempo para presentarse con ningún abogado ni nada así, entonces existía la chance muy real y sucedía que puede que ese niño no se presente a corte por no atender el proceso, entonces termina con una orden de deportación por no presentarse. Se han tomado pasos de parte del gobierno para tratar de prevenir que esto suceda, demoran el proceso de iniciar la deportación y ese tipo de cosas para reducir los riesgos, pero todavía sucede. Ahora, ¿quién designa, digamos, los abogados que van a acompañar a estos pequeños? ¿Los coloca el Estado? El programa que se ha anunciado es a través de una agencia, o sea, en junio es cuando empezaron a hablar del tema, y es la agencia que dirige el programa de AmeriCorps, es una compañía que se llama Corporation, disculpe, CNCS es la sigla de la organización, y el programa se va a llamar Justice AmeriCorps, y prácticamente es un programa para, creo que he oído como 100 abogados más o menos, y también asistentes legales y gente que provee ayuda de ese modo para atender los casos de 1.200 más o menos, es la cifra que he oído. Prácticamente es como cualquier otro programa de asistencia que se realiza a través de organizaciones sin fines de lucro. El gobierno pide que se hagan propuestas de cómo se suministran estos servicios, probablemente contraten gente también para el programa, y de esa forma se van a conseguir los individuos que provean este acceso. Es muy probable que también se utilicen, como siempre se usan agencias sin fines de lucro en las varias ciudades donde se realicen estos casos, para tratar de colocar los niños con abogados que ya estén ahí, que sean voluntarios o trabajen para este tipo de organizaciones. Ahora, presenta problemas, claro, que se provean abogados, porque como usted sugiere, ¿quién decide a quién le toca, no? Y ese es uno de los problemas que surgen con esto. El gobierno piensa en proceso de deportación por tratarse de un asunto civil, sigue sin reconocer el derecho a tener un abogado que lo represente a uno. O sea, esto se hace como un favor, una consideración a los niños, pero en la Corte seguimos batallando porque se reconozca un derecho a ser representado, porque sin eso sucede que, por ejemplo, si un niño tiene un abogado, la familia le quiere conseguir un abogado, no pueden conectarse, no pueden hablar, y cuando se tratan de acelerar las cortes, los jueces puede que se impacienten y le nieguen un aplazamiento a un niño que está realmente tratando de conseguir ayuda. Y el hecho de que existan programas como este pueden crear algunas situaciones, digamos, donde el hecho de que existe algo así, como que le dé una impresión al juez incorrecta de que ya existe este acceso a asistencia legal suficiente y adecuada y que no hace falta hacer nada más, lo cual lamentablemente no es lo que sucede.
Abogado, ¿qué tan cerca o tan distante estamos de que, por ejemplo, se reconozca como un derecho el tener un abogado? Y es algo que sigue haciendo litigio en las cortes y varía mucho por las circunstancias en ciertos entornos, en particular con el tema de los niños, porque se reconoce que tienen menos capacidad para formar decisiones y informarse sobre las opciones que tienen. El gobierno está más dispuesto a aceptar, digamos, que existe una necesidad de tener un abogado, aunque todavía el derecho en sí no existe. El tema es que la Constitución estadounidense provee asistencia legal. Las cláusulas que se refieren a eso contemplan la posibilidad de que a uno se le encarcele. Y como la deportación se trata de un tema civil, la detención, la custodia migratoria no cuenta como encarcelamiento para propósitos de la provisión constitucional que le da a uno el derecho de tener un abogado. Entonces existen algunos casos, por ejemplo, si una persona enfrenta la posibilidad de que le hagan un juicio criminal, un proceso penal por haber ingresado ilegalmente, porque existen leyes que penalizan ciertas actividades cerca de la frontera. Si una persona enfrenta el riesgo de eso, ahí sí puede hacerse el argumento de que uno tiene el derecho. Pero hasta llegar, aparte de esas situaciones más excepcionales, por lo general, no creo lamentablemente que estemos cerca de que se reconozca el derecho absoluto a que las personas que están enfrentando la deportación tengan el derecho de hacerlo con asistencia legal. Y una pequeña cosa para añadir, un problema que tenemos bastante en torno a esto es que, por ejemplo, cuando una persona recibe asistencia inadecuada en la Corte de Inmigración y un abogado lo representa mal, o un notario, una persona que dice ser experto en leyes y no lo es, un problema que nos causa esto de que no se reconozca el derecho es que nosotros cuando tratamos de reabrir un caso de ese tipo, donde se recibió el consejo inadecuado, al no existir el derecho de tener un abogado, tampoco se reconoce siempre el derecho de tener un abogado competente. Entonces hay situaciones en las cuales la gente, por recibir mala asistencia, no puede reabrir sus casos y una de las razones es esto de que no se reconoce el derecho de abogado, punto. Usted, abogado, habló en algún momento de probabilidades. ¿Qué probabilidades tiene la mayoría de estos pequeños, de estos menores de edad, de lograr quedarse en Estados Unidos, de no ser deportados? Es algo que depende realmente de caso en caso, porque, bueno, en mi tiempo en Artesia, por ejemplo, eran casos, como digo, que eran mujeres con los niños, pero las historias eran las mismas. Y los niños que venían solos pueden ser los vecinos. Y cada caso es distinto, y cada uno huye de una tragedia distinta, y cada uno tiene sus razones distintas por llegar. En cuanto a las probabilidades, lamentablemente no hay forma de decirlo. En lo que vi yo en la gente con quien he hablado, y en los casos que yo he encontrado, pienso que legalmente el fundamento está ahí para que califiquen para ciertos beneficios. Puede ser un asilo, puede ser un amparo de ese tipo. También hay ciertos beneficios que están disponibles para niños que vienen desacompañados, que les permiten obtener un proceso a través de una corte estatal y volver a la Corte de Inmigración y obtener estatus de esa forma. El problema es que no siempre saben articular las necesidades que tienen. Y en particular con los niños que vienen huyendo de situaciones trastornantes, puede tomar años de terapia y estar en contacto con familia para poder hablar de las cosas que les sucedieron. Y entonces el hecho de no poder comunicar lo sucedido a veces resulta en que a un niño se le niegue un beneficio para el cual calificaba, por la razón de no poder expresarse sobre el tema. Y es esa parte de la razón por cual es tan importante que estos niños tengan abogados, para que puedan identificar algunos de estos beneficios que puedan calificar, que los niños no lo sepan. Quiero agradecer al abogado Daniel Thoman, experto en inmigración, por estar con nosotros, por aclararnos este tema, para entender un poco más qué pasa con estos menores de edad que llegan sin asistencia o sin compañía adulta a los Estados Unidos. Muchísimas gracias, buena tarde para usted. A ustedes.